Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es José Torres y en esta ocasión voy a estar comentándoles acerca del módulo 7, titulado Conmutación de Ethernet. Esto pues, eh, ya que me han pedido completar los módulos correspondientes al CCNA1, Introducción a Redes. Este módulo todavía lo tenía pendiente y pues estoy en ese proceso de completar los módulos que están pendientes de cada uno de los CCNA para que tengan pues una visión completa con respecto a los contenidos de cada CCNA, en este caso pues del CCNA1. El objetivo de este módulo es poder explicar cómo funciona Ethernet en una red conmutada. Al finalizar, pues deberíamos poder saber cómo explicar la forma en que las subcapas de Ethernet se relacionan con los campos de las tramas, describir las direcciones MAC de Ethernet, explicar la forma en que un switch arma su tabla de direcciones MAC y reenvía las tramas, describir los métodos de reenvío de switch y la configuración de puertos disponibles para los puertos de switches de capa 2. Entonces empecemos abordando lo relacionado a las tramas Ethernet. En el módulo anterior o en el módulo 6 se aborda la parte de las tramas, pero de una forma general para todas las tecnologías, sean tecnologías a nivel de LAN o tecnologías a nivel de WAN. Cualquiera que sea el tipo de tecnología que se esté utilizando, generalmente pues las tramas tienen tres partes que corresponden al el encabezado, los datos y el tráiler. Generalmente tanto el encabezado como el tráiler generalmente pues es información que puede variar de una tecnología de red a otra. En este aspecto pues vamos a abordar principalmente en detalle lo que es el uso de una trama Ethernet. Entonces a nivel del modelo OSI, recordemos que la capa de enlace de datos desarrolla pues el proceso de encapsulación de los paquetes en una trama o la desencapsulación de los bits en una trama. Entonces recordemos que Ethernet pues, funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Eh, Esto con respecto a las familias de tecnologías definidas en los estándares 802.2 y 802.3 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. En el módulo 6 se aborda pues esta funcionalidad de la capa física, de la capa de enlace de datos, donde se expresa que esta está dividida en dos subcapas. Entonces, podemos decir que de la capa media hacia arriba, la capa de enlace de datos está conformada de una subcapa que se denomina control de enlace lógico, que es lo que define el estándar 802.2 y establece pues la relación de la parte física o de los componentes físicos con los componentes basados en software. O sea que esta subcapa permite la integración de los componentes físicos con los componentes lógicos o los componentes basados en software de la red. En este aspecto, pues recordemos que el componente que permite desarrollar esa integración de una tarjeta de red a las demás capas del modelo OSI es pues el controlador que le instalamos pues a una tarjeta para que pueda ser reconocida por el sistema operativo. Luego de la capa media, de la capa de enlace de datos hacia abajo tenemos la subcapa MAC o subcapa control de acceso al medio. Esta capa es la que permite eh, que los componentes de red se puedan conectar con los diferentes medios físicos
que existen pues a nivel de la capa física. Recordemos que a nivel físico existen diferentes tipos de medios como basados en cobre, basados en fibra óptica, por lo cual es necesario que eh, puedan ser reconocidas por la capa de enlace. Entonces, como podemos ver, la capa de enlace de datos, podemos decir que logra la interconexión entre las capas superiores con los medios físicos que conforman pues una red. Entonces, la subcapa de enlace de datos, que está definida en los estándares 802.2, incluyen pues la parte de Ethernet, utilizando dos subcapas separadas. La subcapa LLC, que es la que coloca información en la trama para identificar qué protocolo de capa de red se utiliza para la trama. La subcapa MAX es responsable de la encapsulación de datos y el control de acceso al medio y proporciona direccionamiento de capa de enlace de datos. Entonces, como podemos ver, estas dos subcapas logran una integración de los componentes hardware con los componentes software que conforman pues una red. Entonces podemos ver eh, que la subcapa MAX está interrelacionada con los medios físicos y la subcapa control de enlace lógico con los protocolos o capas superiores. Y en este caso, pues esta subcapa eh, incluye información que le permite identificar cuál es el protocolo que se está utilizando a nivel de capas superiores. La subcapa MAC podemos decir también que es responsable de la encapsulación de datos y del acceso a los medios. En la encapsulación de datos establecida en el IEEE 802.3 se incluyen la siguiente información. La trama de Ethernet, esta está estructurada a nivel interno de campos que incluyen información que es relevante para establecer pues un proceso de comunicación. El direccionamiento de Ethernet, que lo establece la trama Ethernet, que se incluye pues en una dirección MAC de origen y de destino para entregar la trama Ethernet de una NIC Ethernet origen a una NIC Ethernet destino en la misma red LAN. Recordemos que parte de lo que hemos mencionado anteriormente es que el direccionamiento físico o direccionamiento MAC solamente es reconocible dentro de una misma red. O sea que su ámbito está limitado a reconocerse únicamente dentro de las redes LAN. El direccionamiento de Ethernet también puede incluir información de detección de errores. En este caso, la trama Ethernet incluye un tráiler eh, que realiza pues, un proceso de secuencia de comprobación de trama o FCS utilizado para la detección de errores. Entonces podemos ver que en el proceso de encapsulamiento de datos, las tramas Ethernet incluyen pues estos tres aspectos, que es el entramado o la encapsulación, la estructura que tiene la trama Ethernet, el direccionamiento a través de las direcciones MAC y los procesos de detección de errores. En el caso de la subcapa de acceso al medio, o lo que es el estándar 802.3, incluye las especificaciones para diferentes estándares de comunicaciones sobre varios tipos de medios, incluyendo pues tanto medios basados en cobre como medios basados en fibra óptica. Ethernet heredada, que utiliza una topología de bus o concentradores, es un medio de comunicación
de dúplex medio o HAL dúplex. En este caso, Ethernet a través de un medio semidúplex utiliza pues un método de acceso basado en contención y detección de acceso múltiple, detección de colisiones o CSMA-CA. Las LAN Ethernet de hoy utilizan conmutadores que funcionan en comunicación dúplex completo o full dúplex. Las comunicaciones dúplex completos con conmutadores Ethernet no requieren control de acceso a través de CSMA-CD. Eh, entonces las tecnologías que utilizan pues una topología de bus como los estándares antiguos que son el 10 base 2 y 10 base 5, que eran tecnologías legacy o tecnologías que estaban basadas en cable coaxial. Estas pues estaban formadas por un cable y al cable pues se conectaban todos los dispositivos de red. Cuando un dispositivo tiene datos para transmitir, entonces desarrolla un proceso que se conoce como escuchar antes de transmitir. Los equipos pues escuchan para determinar si hay alguna señal en el medio de transmisión para poder determinar si el medio está libre. Este proceso de escuchar pues es una forma en sentido figurado, ya que pues los equipos o las computadoras pues no realizan una función de escuchar, sino lo que hacen pues es detectar la existencia de señales eléctricas en el medio. El problema de las redes de medios compartidos, como estas tecnologías basadas en cable coaxial, es que pues en un momento solo una estación puede desarrollar transmisión. No puede haber una comunicación simultánea debido a que dos señales físicas pues no pueden estar viajando sobre el mismo medio. De llegar a suceder una comunicación simultánea, entonces esto ocasionaría un error que es conocido como colisión. Entonces las tecnologías antiguas que estaban basadas en el, el, el algoritmo de detección de acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones, lo que hacían pues era eh, resolver el problema de la colisión. Cuando hay una colisión, entonces estos dispositivos pues entran en un proceso eh, de resolver el problema de la colisión. Entonces, cuando hay una colisión, los dispositivos que detectan la colisión cambian las señales de transmisión por una señal de 32 bits que es denominada señal de atascamiento. Y con esa señal empiezan pues a enviar esa señal constantemente al medio para que todos los demás dispositivos detecten el problema de la colisión y no realicen transmisiones. Una vez que ya se aseguraron que todos los dispositivos detectaron la colisión, entonces se activa un algoritmo que es conocido como algoritmo de postergación. En este proceso de postergación, cada uno de los hosts recibe un tiempo aleatorio eh, para evitar pues que la siguiente vez que alguien intente transmitir datos, entonces genere o se produzca nuevamente otro problema de la colisión. Entonces, en ese sentido, eh, con esto se asegura que al cada uno de los dispositivos que está en el medio compartido tengan tiempos diferentes, se asegura que pues no se produzca nuevamente un problema de la colisión. Eso ocurre pues en las tecnologías antiguas de Ethernet que estaban basados en CSMA-CD. En el caso de las tecnologías actuales, donde utilizamos cable de cobre, eh, como se utilizan pares diferentes de hilos para transmitir y recibir datos, pues los problemas de las colisiones generalmente pues son prácticamente imposibles porque las señales se transmiten
por hilos diferentes. Entonces eso pues no genera un problema eso va a evitar que se genere pues un problema de colisiones en los medios compartidos. O sea que las tecnologías actuales que operan en modo full duplex, pues eh, prácticamente los problemas de las colisiones pues ya no son ya no son valga la redundancia, pues un problema que pueda ocasionar problemas de comunicación. En este caso vamos a hablar acerca de los diferentes campos que conforman pues una trama Ethernet. Si ustedes quieren ver en más detalles el uso de las tramas Ethernet, pueden realizar pues un proceso de captura de una transmisión para que puedan ver pues estos campos dentro de una trama Ethernet. Eh, yo tengo un video relacionado pues a cómo utilizar Warchar y cómo pues analizar información relacionada con las capturas de tráfico. En la caja de descripción yo les voy a dejar el video para que ustedes pues puedan analizar un poco más en detalle el proceso de los campos que conforman pues una trama. Entonces, una trama Ethernet podemos ver que está conformada de campos. Estos campos incluyen pues el preámbulo o delimitador de inicio de la trama, la dirección MAC de destino, la dirección MAC de origen, tiene un campo longitud tipo, los datos y el FCS. Esos son los campos que están definidos dentro de una trama. En el caso del campo preámbulo o delimitador de inicio de trama, esto generalmente pues esto no es considerado parte de una trama. Simplemente son bits que ya están preestablecidos para lo que es la separación del inicio y final de una trama. Entonces estos ya son patrones de bit que están definidos y en este caso en un proceso de comunicación si hay diferentes tramas que se están transmitiendo, entonces estos campos se utilizan pues para separar la transmisión de una trama de otra y dar lugar también a que exista pues tiempos para que los medios y las tecnologías puedan procesar de forma correcta las tramas. Entonces, una trama Ethernet debe tener pues un tamaño mínimo de 64 bytes y un máximo de hasta 1518 bytes. Como les indicaba, pues el campo preámbulo no se incluye dentro de lo que es el tamaño de una trama. Ahora, cualquier trama de menos de 64 bytes de longitud se considera pues un fragmento de colisión o, y en este caso pues se debe descartar automáticamente. También las tramas de más de 1500 bytes de datos se consideran tramas jumbo o tramas gigantes y también pues deben descartarse. Entonces el tamaño de una trama que se puede transmitir debe ser como mínimo, pues debe tener un tamaño mínimo o un máximo. El dispositivo receptor puede descartar la trama si pues no cuenta con estos mínimos o máximos para poder desarrollar pues una trama satisfactoria. Es probable que las tramas sean descartadas debido pues a los, a los procesos de colisiones o a los errores de transmisiones que se puedan desarrollar dentro de una comunicación. Entonces cualquier trama que tenga menos de 64 bytes o más de 1518 bytes, pues sea una trama que vaya a ser descartada. Y esto puede ser pues el resultado de un problema de colisión o de un error pues en la transmisión.
Entonces el campo dirección MAC de destino incluye pues, este es un campo de 6 bytes, una dirección MAC, que en este caso pues sería la dirección MAC del dispositivo destino para quien va dirigida la trama. La dirección MAC de origen incluye pues la dirección del dispositivo que está enviando la trama. El campo tipo longitud incluye información del tamaño de la trama y del tipo de protocolo que se está utilizando a nivel de la capa superior. Los datos es la información encapsulada que se recibe de la capa de red. Y el campo FCS o el campo secuencia de verificación de trama, este es un valor que se calcula mediante una operación lógica matemática, eh, y existen pues diferentes operaciones que se pueden utilizar. Dentro de ellas está lo que es paridad bidimensional, eh, CRC, secuencia por verificación cíclica, y checksum de Internet. Generalmente las tecnologías actuales utilizan checksum de Internet. Entonces este es un valor que se calcula, o una operación que se aplica a los datos. El resultado de esa operación lógica matemática sobre los datos se almacena en el campo FCS. Esta operación se calcula en el transmisor. Cuando los datos llegan al receptor, el receptor vuelve a aplicar la operación sobre los datos para determinar su propio valor de FCS. Entonces, al tener ese valor, realiza una comparación del FCS recibido y del FS calculado. Si los dos valores son iguales, entonces significa que la trama se recibió correctamente. Si los valores difieren, entonces significa que la trama tiene errores y por lo tanto pues debe descartarla. Entonces, una trama pues debe tener pues ese tamaño, entre 64 bytes y 1518 bytes u octetos. Entonces el encabezado podemos ver que la dirección MAC son 6 bytes, origen y destino, otros 6 bytes, 2 bytes de longitud tipo y 4 bytes del campo FCS. En total pues 18 bytes. Tenemos aquí 6, 6, 12, más 2, 14, más 4, 18. Ese es el encabezado. La carga útil pues debería ser pues en lo que incluye de 46 a 1500 bytes. Entonces 46 bytes debería ser lo más pequeño que debe tener una trama en el campo datos, y 1500, o el máximo que es 1500 bytes. Bien, hablemos ahora del direccionamiento MAC de Ethernet. Entonces, una dirección MAC de Ethernet consta de un valor binario de 48 bits expresado como 12 valores hexadecimales. Entonces, dado que 8 bits forman un byte, esto es una agrupación binaria común. Entonces, los binarios 0, 0, 0, 0, 0 a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 se pueden representar en hexadecimal como el rango de 0, 0 a FF. Entonces, cuando se usa hexadecimal, los ceros iniciales siempre se muestran para completar la representación de 8 bits. Por ejemplo, el valor binario 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 se representa con el número hexadecimal como 0A. Los números hexadecimales suelen ser representados por el valor precedido por 0x, por ejemplo 0x73, para distinguir entre valores decimales y hexadecimales. El hexadecimal también puede estar representado por un subíndice 16 o el número hexadecimal seguido pues de una H. Entonces, si queremos referirnos a un número hexadecimal, podemos poner 0x73 o H73 o 73H. Entonces, son diferentes formas, o poner pues un subíndice 16.
Entonces, si hablamos que las direcciones MAC se representan en hexadecimal. Entonces, el sistema hexadecimal está conformado de los números del 0 al 9 y de la A a la F. Ese es el sistema hexadecimal. Si nosotros queremos encontrar el equivalente de estos números en notación decimal, entonces podríamos decir que 0 es igual a 0. El valor hexadecimal en decimal. 1 es igual a 1. 2 es igual a 2. 3 es igual a 3. Y así. Hasta 9 es igual a 9. Y luego las letras. A es igual en decimal es igual a 10. B es igual a 11. D es igual a 12. C es igual a 13. C, D, y F igual a 15. Eso es el sistema hexadecimal con su correspondiente valor a decimal. Ahora, si nosotros quisiéramos representar un número decimal en binario o un hexadecimal en binario, para poder representar un dígito decimal, perdón, hexadecimal en binario, se requieren de 4 bits. O sea que para poder representar cualquier valor binario se requieren de 4 bits, que serían pues los números 2 a la 2 al cubo, que sería 8, 2 a la 2, que sería 4, 2 a la 1, que sería 2, y 2 a la 0, que sería 1. Estos valores. Entonces, si yo quiero formar combinaciones con 4 dígitos, por ejemplo, 0, 0. Esto equivaldría a 0 en binario y en hexadecimal. Este sería el equivalente binario. Y este resultado pues sería el hexadecimal. Entonces otro número binario podría ser 1. Y este sería equivalente en decimal. Sería 1 más 8, 9. 9, 9. Si quiero, por ejemplo, 1, 0, 1,
0. Entonces, ¿esto a cuánto va a ser equivalente? Entonces, tenemos 8 más 2, 10. Pero 10 es equivalente a A. Entonces, eso sería el equivalente de A. Ahora, si todos los bits están en 1, entonces sería 8 más 4 más 2 más 1, que sería equivalente a F. Entonces, de esa forma podemos desarrollar pues la conversión de números decimales a binarios. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál sería A5 o A4, A4, ¿a qué valor equivale en notación binario? Entonces, A4 sería 1, 0, 1, 0, 1, 0. Eso es A. Y luego, pues, 4. El 4 sería, pues, 0, 1, 0, 0. Entonces, ahí tengo A4. Equivalente en notación de hexadecimal a decimal. Quiero BB. BB sería el equivalente a 11. Sería 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y el equivalente 1F, por ejemplo. 1F, que va a ser igual, sería a 0, 0, 0, 1, y F que es todo 1. Entonces es en notación hexadecimal. Entonces, si nos vamos aquí, podemos ver la dirección física de nuestros equipos con el comando pues, ipconfig. Pleca al nos permite ver pues cuál es la dirección física de el equipo o la Mac. Entonces, todo equipo que tiene tecnología Ethernet pues va a tener pues una dirección física, una dirección MAC, que es lo que permite identificar a cada dispositivo de manera pues única o exclusiva. Entonces, ¿qué es un poco de lo que nos explican en esta parte? Bien. Entonces, hablando un poco más en detalle acerca del direccionamiento MAC de Ethernet, podemos decir que en una LAN Ethernet, cada dispositivo de red está conectado a los mismos medios compartidos. El direccionamiento MAC proporciona un método para la identificación de dispositivos en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Una dirección MAC de Ethernet es una dirección que consta de 48 bits, o sea, 12 dígitos hexadecimales o 6 bytes. Debido a que con un byte está conformado por 8 bits, también podemos decir que una dirección MAC tiene 6 bytes de longitud. Todas las direcciones MAC deben ser únicas para el dispositivo Ethernet o la interfaz Ethernet. Para garantizar esto, todos los proveedores que venden dispositivos Ethernet deben registrarse con el IEEE para obtener un código hexadecimal único de 6 bytes, es decir, 24 bits o 3 bytes, denominado identificador único de organización, conocido pues como OUI. Una dirección MAC Ethernet consta de un código OUI de proveedor hexadecimal de 6 dígitos
de un valor hexadecimal eh, asignado por el proveedor. Si nos vamos a nuestra topología de Packet Tracer, entonces vemos que una dirección MAC tiene pues está conformada por 12 dígitos. Estos dígitos son en hexadecimal, o sea que son, eh, en este caso tendríamos un byte, porque necesitamos 4 bits para representar cada dígito. Teníamos 2 bytes, 3 bytes, 4, 5 y 6 bytes. Existen diferentes representaciones, entonces este es la nomenclatura que utiliza Cisco para representar las direcciones MAC. Si nos vamos a Windows, veamos la nomenclatura que utiliza Windows. Entonces Windows utiliza otra nomenclatura que es separada pues por guiones. Cada dígito está separada por guiones. Y así existen pues otros fabricantes utilizarán eh, como forma de separación 2 puntos. Pero en general pues todas utilizan el sistema hexadecimal para representar las direcciones MAC o las direcciones físicas en las tecnologías Ethernet. Y pues todas tienen 48 bits, 12 dígitos hexadecimales o y pues en este caso podemos decir que las direcciones MAC están conformadas por dos partes, que es la que mencionábamos, 6 dígitos hexadecimales y 6 dígitos hexadecimales. Los primeros 6 dígitos hexadecimales pues corresponden al, al fabricante. Y este número es asignado por el IEEE. O sea que si alguien dice yo voy a fabricar tarjetas de red Ethernet, entonces tendría que suscribirse con el IEEE. El IEEE le asigna un número que es conocido como identificador único organizacional UOI. Los restantes 6 dígitos que conforman la dirección MAC puede ser pues un número aleatorio que en este caso pues lo asigna el fabricante de la tarjeta de red. Entonces, por ejemplo, existen eh, sitios en internet que pueden realizar pues los procesos de resolución de direcciones. Entonces, si nosotros escribimos, por ejemplo, el OWI, entonces aquí pues me va a decir que a qué fabricante le corresponde. A ver, bueno, aquí no me sale. Claro, un sitio que nos permita resolver. Aquí vamos a ver.
Ajá. Bueno, aquí no me sale, pero vamos a buscar otro sitio a ver si... A ver. Bueno, aquí parece. A ver. Bueno, esta es la Mac que yo agregué. A ver. A ver. Y me dice que es de HP. Aquí. HP Inc. El vendor es HP. En este caso es el fabricante de esa tarjeta de red. Entonces, ¿cómo se identificó? A través de el OUI, que son los primeros 6 dígitos que conforman pues la dirección MAC. Entonces, ¿qué es lo que nos explican aquí? Que una dirección MAC pues está conformada por 24 bits que conforman pues el identificador no organizacional y los restantes 24 bits pues que son los que corresponden al número aleatorio que es asignado por el fabricante. Entonces, los primeros 24 son asignados por el IEEE y los restantes 24 son asignados por el proveedor de la tarjeta de red. Entonces tendríamos 3 bytes y 3 bytes, que son pues, 6 bytes los que conforman una dirección MAC o 12 dígitos hexadecimales. Entonces veamos el procesamiento de las tramas. Cuando un dispositivo reenvía un mensaje a una red Ethernet, el encabezado Ethernet incluye una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino. Cuando una NIC recibe una trama de Ethernet, examina la dirección MAC de destino para ver si coincide con la dirección MAC física que está almacenado en la RAM. Si no hay coincidencia, el dispositivo descarta la trama. Si hay una coincidencia, envía la trama a las capas OSI donde ocurre el proceso de desencapsulamiento. Las NIC Ethernet también aceptan tramas si las direcciones MAC de destino es un grupo de difusión o de multidifusión del cual es miembro el host. Cualquier dispositivo que sea la fuente o destino de una trama Ethernet tendrá pues una NIC Ethernet y por lo tanto una dirección MAC. Esto incluye estaciones de trabajo, servidores, impresoras, dispositivos móviles y routers. Todos pues incluyen una dirección MAC. Direcciones de unidifusión. En Ethernet se utilizan diferentes direcciones MAC para la de unidifusión
Una dirección MAC de Unicast es la dirección única que se utiliza cuando se envía una trama desde un único dispositivo de transmisión a un único dispositivo de destino. El proceso que utiliza un host de origen para determinar la dirección MAC de destino asociada con una dirección MAC IPv4 se conoce como protocolo de resolución de direcciones ARP. El proceso que utiliza un host de origen para determinar la dirección MAC de destino asociada con una dirección IPv6 se conoce como Neighbor Discovery o ND. Entonces la dirección MAC de origen siempre debe ser de unidifusión. Entonces, cuando se realiza un proceso de comunicación de un host origen a un host destino, a esta comunicación se le conoce como unidifusión o unicast, o sea, de un transmisor a un receptor. Entonces, en el proceso de encapsulamiento podemos ver que la dirección MAC de origen debe estar asociado con una dirección IP de origen y la dirección MAC de destino debe estar asociada con una IP de destino. Entonces podemos ver que en el proceso de comunicación tenemos MAC cuando se encapsula la información, MAC de destino, MAC de origen. Pero en este caso, en el caso del IP, primero tenemos IP de origen e IP del destino. Entonces, para que se pueda crear una asociación entre IP de destino con la MAC de destino, entonces se recurre a un proceso que se conoce como ARP o el protocolo de resolución de dirección. Para que pueda haber un proceso de resolución de dirección, entonces el host envía pues un broadcast, una comunicación de broadcast para poder identificar cuál es la dirección IP del destino. Entonces, si nos vamos aquí a nuestra topología, tenemos el Packet Tracer, entonces vamos a darle a ARP-A. Entonces ARP-A entonces nos muestra que no existe ninguna entrada. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero hacer pin a la 192, 168, 1.6, creo que tengo la 1.6. Entonces, cuando se necesita hacer el proceso de encapsulamiento a nivel de la capa de enlace de datos, entonces él tiene IP origen, MAC origen, IP destino, pero no sabe quién es la dirección MAC. Para poder realizar ese proceso de asociar dirección IP con dirección MAC destino, entonces recurre antes al proceso, al protocolo ARP. Ahora si yo le doy nuevamente a ARP-A, debo ver que ya existe una entrada dinámica a la tabla ARP, donde está creada una asociación entre la IP destino con la MAC destino del dispositivo. Entonces, como la PC0 pudo encontrar la dirección física del equipo que tiene la IP 192.168.1.6. 192.168.1.6 es este dispositivo. Podemos ver aquí y podemos ver ahí que tiene la dirección MAC que dice 000E0 F7 7A 1895 que corresponde pues con esa dirección física. Entonces ese proceso lo realizó a través de el protocolo ARP.
Entonces, una vez que hay una comunicación con un dispositivo, la información se almacena en la caché ARP y esta permanece durante cierto tiempo almacenada en la caché. Esa información puede expirar o uno puede pues eliminarla después de un tiempo. Puedo hacer ping, por ejemplo, a la IP3, Si yo observo la caché, entonces ahora veo dos entradas en la caché ARP. Entonces esta asociación se crea a través de el protocolo ARP. En el caso de IPv6, esta asociación se realiza utilizando el protocolo Neighbor Discovery, que es un componente de ICMP versión 6. Entonces eso es en una comunicación de unidifusión. En el caso de una comunicación de difusión, cada dispositivo de la LAN Ethernet recibe y procesa una trama de difusión Ethernet. Las características de una transmisión Ethernet son las siguientes. Cuando es una comunicación de difusión, o sea, de broadcast, tiene una dirección MAC de destino de FF, 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 FF. O sea, los 48 bits están pues establecidos en uno. Esta realiza un proceso de inundación eh, de la trama por todos los puertos del switch Ethernet, excepto por el puerto entrante. Las tramas de broadcast no son reenviadas por los routers. O sea que si existe un router, el router no va a reenviar un broadcast. Si los datos encapsulados son un paquete de broadcast IPv4, esto significa que el paquete contiene una dirección IPv4 de destino que tiene pues todos los bits en uno en la porción de host. Esta numeración en la dirección significa que todos los hosts de esa red local están en el mismo dominio de difusión y por lo tanto recibirán y procesarán el paquete. Entonces, en este caso, si este host origen envía una trama hacia todos los hosts de una red, entonces significa que va a llevar como dirección MAC de destino todo FF y como dirección IP de destino una dirección de broadcast. Entonces, en este caso, cuando la trama llega al switch, el switch pues reenvía la trama por todos los puertos que tenga conectado, excepto por el puerto por donde se recibió la trama. Entonces, una trama de difusión debe reenviarse por todos los puertos de un switch, excepto por el puerto por donde se recibió. Entonces, ¿cómo sabe un switch que es una trama de broadcast? Entonces, porque él ya puede identificar cuál es la dirección MAC de broadcast, que es toda en F o todo en 1. También pueden existir direcciones MAC de multidifusión o de multicast. Un grupo de dispositivos que pertenecen al mismo grupo de multidifusión reciben y procesan una trama de multidifusión Ethernet. Hay una dirección MAC de destino que tiene establecido los primeros 6 dígitos hexadecimales en 01005E cuando los datos son encapsulados en un paquete de multidifusión IPv4 y una dirección MAC de destino de 3333, por ejemplo, cuando los datos son encapsulados en un paquete de multidifusión IPv6. Existen otras direcciones MAC de destino de multidifusión reservadas para cuando para cuando los datos están encapsulados, no son de IP.
como en el caso del protocolo de árbol de expansión o spanning tree. Se inundan todos los puertos del conmutador Ethernet, excepto el puerto entrante, a menos que el conmutador esté configurado para la inundación de multidifusión. No es reenviado por un enrutador a menos que el enrutador esté configurado para enrutar paquetes de multidifusión. Debido a que las direcciones de multidifusión representan un grupo de direcciones, a veces denominados grupos de host, solo se pueden utilizar como el destino de un paquete. El origen siempre tiene que ser pues una dirección de unidifusión o de unicast. Al igual que las direcciones de unidifusión y de difusión, las direcciones IP de multidifusión requieren de una dirección MAC de multidifusión correspondiente. Entonces, ¿qué pasa cuando un host envía un mensaje en multidifusión? Entonces, el switch reenvía la trama por todos los puertos, excepto por el puerto destino. Pero en este caso, solo los hosts que pertenezcan al grupo de multidifusión son los que van a procesar la trama. Los demás pues van a descartarla. Entonces, ¿cómo vamos a saber si una trama pertenece a una comunicación de multidifusión? Porque las tramas pues tienen como dirección MAC, destino, y se identifican con los primeros 6 dígitos hexadecimales establecidos en 01005E. Y en el caso de las direcciones IP, recordemos que existe un grupo de multidifusión que fue definido pues en la regla de clase, que empiezan pues con 224. En este caso, pues 224.0.0.200 es una dirección de multidifusión o multicast. Entonces, esos son los 3 tipos de formas de comunicación y para cada una de esas formas de comunicación, pues existen eh, direcciones MAC que están plenamente identificadas a nivel, bueno, tanto a nivel MAC como a nivel de capa de red para poder determinar pues cómo se va a desarrollar el proceso de la comunicación. Bien, con esto vamos a dar por terminado esta entrega. Vamos a realizar una segunda para continuar con los comentarios del módulo 7. Espero pues que sea de mucha utilidad este video en su proceso pues de aprendizaje de lo que corresponde al CCNA 1.